tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver la clase número 3 en su primera parte, donde vamos a desarrollar la unidad 2, los recursos inherentes al acto administrativo. Para ello, pues tenemos que empezar hablando un poco sobre qué son los recursos administrativos y los podemos definir como aquel instrumento de impugnación a los actos administrativos que le permiten a la administración la facultad de revisar sus propias actuaciones. Estos recursos se deben ver como un mecanismo de defensa de los derechos que tienen los particulares frente a la administración. De allí que las personas los podrán ejercer sin que fuera obligatorio el agotamiento de la vía administrativa. Es decir, una vez yo soy notificado del acto administrativo, yo puedo o no ejercer los recursos a este nivel administrativo. Es decir, puedo ejercer recursos administrativos o irme directamente a los recursos judiciales, las acciones judiciales. Ajá, entonces, siempre, pues estos recursos son para la defensa de los derechos frente a las actuaciones o omisiones de la administración pública, salvo en el caso del procedimiento administrativo previo a las acciones contra la República. ¿Cuáles son los tipos de recursos a nivel administrativo? Vamos a hablar a nivel general, a nivel administrativo, sobre las generalidades que deben instituirse o aplicarse en los recursos. El artículo 85 nos señala que los interesados podrán interponer los recursos a que se refiere a este capítulo contra todo acto administrativo que ponga fin a un procedimiento, imposibilite su continuación, cause indefensión o lo prejuzgue como definitivo cuando dicho acto lesiona sus derechos o intereses legítimos, personales y directos. El artículo 86, todo esto es de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Todo recurso administrativo deberá interponerse por escrito y en él se observarán los extremos exigidos en el artículo 49. El recurso que no llevare estos requisitos no será admitido y esta decisión deberá ser motivada y notificada al interesado. El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación siempre que el escrito se deduzca el verdadero carácter. Es decir, si yo debía ejercer un recurso de reconsideración, pero escribí recurso jerárquico, pero en él se intuye que en realidad estoy ejerciendo un recurso de reconsideración, entonces el funcionario público pues debe tramitar. ¿Qué es lo que nos dice este artículo 49? ¿Cuáles son los requisitos que debe tener los escritos? Primero, el organismo al cual está dirigido. Segundo, la identificación del interesado o la persona que actúe en su nombre. En identificación, ¿qué quiere decir? Nombre completo, cédula, estado civil, profesión, correo electrónico, domicilio, domicilio procesal, nacionalidad. Bueno, todo lo que pueda englobar a la identificación de la persona y de su apoderado, es decir, el abogado. La dirección del lugar donde serán las notificaciones pertinentes, que es el domicilio procesal, los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la materia objeto de solicitud, la referencia a los anexos que lo acompañan de ser el caso y cualquier otra circunstancia que exijan las normas legales o reglamentarias. Y finaliza con la firma del interesado. El artículo 87 nos aclara que esta interposición del recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado, salvo previsión legal en contrario. Por lo tanto, el órgano ante el cual se recurra podrá de oficio o a petición de parte acordar la suspensión de los efectos del acto recurrido en el caso de que su ejecución pudiera causar un grave perjuicio al interesado o si la impugnación se fundamentase en una nulidad absoluta. Tengan muy presente esos dos supuestos. En estos casos, el órgano respectivo deberá exigir la constitución previa de la caución que considere suficiente y
pues el funcionario será responsable por la insuficiencia de la misma una vez aceptada. El artículo 88 de la LOPA nos dice que ningún órgano podrá resolver por delegación los recursos intentados contra sus propias decisiones. El artículo 89 nos dice que el órgano administrativo deberá resolver todos los asuntos que son sometidos a su consideración dentro de su ámbito de competencia o que surjan con motivo del recurso, aunque no haya sido alegado por el interesado. El artículo 93 nos dice, perdón, que la vía contencioso administrativo quedará abierta cuando interpongan los recursos que pongan fin a la vía administrativa. Estos hayan sido desentidos en sentido distinto al solicitado o no se hayan producido decisiones a plazos correspondientes. Los plazos para intentar estos recursos contenciosos son los establecidos, pues, por la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa. Sin embargo, pues ya sabemos que no necesariamente, de acuerdo a la jurisprudencia, la doctrina y la última actualización de la ley, la ley orgánica de la administración pública, este, que se deba agotar la vía administrativa para poder acceder a la vía judicial. Ahora bien, tenemos los recursos ordinarios y extraordinarios. Los recursos ordinarios a nivel administrativo, el primero sería el recurso de reconsideración, el cual es entendido como aquel que se intenta ante la propia autoridad que dictó el acto administrativo, para que lo revise y y su nombre o apelativo de reconsideración es porque el administrado le pide al funcionario, pues, que cambie o tome una decisión diferente a la ya establecida. ¿Cuál sería el objetivo de este recurso? El objetivo son los actos administrativos que producen efectos individuales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la LOPA, en armonía con el artículo 85. ¿A quién le corresponde conocer sobre este recurso? Pues al órgano administrativo o al funcionario que dictó el acto que se está impugnando. La interposición del recurso. El recurso debe ser interpuesto ante el funcionario que lo dictó en un lapso de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación. Existe en el recurso de reconsideración una identidad entre la autoridad que recibe el escrito y la autoridad que debe decidir, para que lo tengan presente. Por consiguiente, ¿cuál es el lapso para ejercer este recurso? Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del acto impugnado. Vencidos esos 15 días que otorga la ley para ejercer el recurso sin que se haya intentado alguna acción por parte del administrado o interesado, el acto queda definitivamente firme y no podrá ser impugnado posteriormente por este en vía administrativa, obviamente. Sin embargo, la presentación posterior de un recurso puede ser entendida como una denuncia ante la autoridad administrativa, autoridad esta que puede considerarla si fuera procedente revisar el acto, revocándolo o modificándolo, de repente en un caso de nulidad absoluta. Entonces, vencidos los 15 días para ejercer recurso de reconsideración, pues puede ejercer recursos, acciones judiciales, siempre que éstas sean procedentes. En relación a la decisión de este recurso, como debe interponerse ante el funcionario que lo dictó, y este es el mismo que debe decidirlo, contra la decisión de un recurso de reconsideración, no puede interponerse otro recurso de reconsideración. Es decir, que el recurso de reconsideración solo puede intentarse por una sola vez. Es lo que indica la norma contenida en el artículo 94. Si bien existen distintos lapsos para decidir, dependiendo del grado en que ocupe el funcionario que conoce del mismo, es decir, tomando en consideración si el acto impugnado pone o no pone fin a la vía administrativa.
aquí sí tendrían que tener muy presente de repente el procedimiento que se esté rigiendo cada órgano o ente al que vayan a acudir. El CNA tiene una ley especial, entonces ellos deciden a través de cierto laxo, diferente al de la Contraloría, diferente al de la Gobernación, diferente al de la Lotería y así sucesivamente. Tienen que revisar exactamente cuál es la norma por la cual van a regir el procedimiento administrativo que van a defender, en el que ustedes van a ser el abogado que va a defender a este administrado. Ahora, si el acto administrativo no pone fin a la vía administrativa, es decir, posteriormente puede ejercerse un recurso jerárquico, esto significa que el órgano o el funcionario autor del acto impugnado y a quien le corresponde decidir se encuentra ubicado dentro de la estructura administrativa en un grado subordinado o inferior jerarquía. Por lo tanto, como no pone fin a la vía administrativa, el funcionario debe decidir en un lapso de 15 días hábiles contados a partir del recibido del mismo. Cuando sí pone fin a la vía administrativa en estos procedimientos manejados por la LOPA, significa que la persona que decidió es el superior jerárquico en la administración. Y tal como nos indica el autor Enrique Meyer, ha de tratarse de aquellos supuestos en los cuales, por la índole del asunto o materia que se está tratando, el procedimiento del acto impugnado, este, pues es decidido por el jerarca y por lo tanto tendrá un lapso de 90 días hábiles contados a partir de la presentación del recurso, de acuerdo al artículo 91. Em, en el caso del ministro, que sea un ministro el que deba conocer sobre este asunto, eh, pues la normativa es muy ambigua, no especifica exactamente pues cuántos días puede llegar a tener esta persona. Sin embargo, por interpretación en contrario censu al artículo 94 de la LOPA, que preceptúa que aquel recurso que no ponga fin a la vía administrativa debe decidirse el mismo en un lapso de 15 días hábiles siguientes a su presentación, pues la mayoría de la doctrina ha inferido que si el recurso pone fin a la vía administrativa y es un ministro, el presidente o funcionarios de alto cargo en este sentido, pues dan a tener 90 días hábiles para poder pronunciarse. ¿Cuál es la base legal que deben revisar para este tipo de recurso? El artículo 94, 90, 91, 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. ¿Qué efectos tiene este recurso? Pues que es un requisito indispensable para ejercer recurso jerárquico de aplicar al caso y si se interpone no se puede acceder a vía judicial mientras no haya una decisión. Asimismo, toda respuesta dada por la administración pública debe ser expresa, escrita y en caso de que no se dé, pues va a ocasionar el silencio administrativo negativo, por lo cual el administrado debe entender que le han negado su solicitud y está habilitado para ejercer otros recursos desde el día siguiente al vencimiento del laxo habilitado para decidir. Lo que nos lleva a nuestro segundo recurso ordinario, que es el recurso jerárquico. ¿Qué es esto? Pues es aquel recurso administrativo que se intenta contra un acto emitido por un funcionario de menor jerarquía a los efectos de que un superior lo revise. Se trata pues de una apelación administrativa, podríamos llamarlo así, contra un acto administrativo ante un superior jerárquico. ¿Cuál sería el objetivo de este recurso? En el caso de que el inferior jerárquico decide no modificar el acto administrativo cuando se ha solicitado su reconsideración, entonces el objetivo sería la negativa del funcionario a reconsiderar su propia actuación. ¿Cómo se interpone
o cómo se realiza esta interposición. Pues el recurso jerárquico es viable únicamente cuando ya se ha intentado el recurso de reconsideración y el funcionario inferior, de jerarquía inferior, no modifica o revoca el acto del cual es autor en la forma solicitada o solicitada en el recurso o cuando ya ha transcurrido el acto respectivo en el que debía pronunciarse. Este recurso también procede cuando ha transcurrido y como ya venía diciendo, el silencio administrativo, por supuesto. Debemos entender que no siempre es procedente un recurso jerárquico una vez decidido negativamente de forma expresa o tácitamente un recurso de reconsideración, pues en este último caso es conocido y decidido por el órgano de la máxima jerarquía. Lo que procede sería en este caso, pues una vía judicial en el contencioso administrativo, en otras palabras. Pues también es un requisito indispensable para que se pueda ejercer el recurso jerárquico la existencia de un órgano superior al que ya emitió el acto administrativo originario. Entonces, eso nos lleva, queridos estudiantes, a qué autoridad o quién es la autoridad ante la cual se interpone el recurso. De acuerdo a los artículos 95 y 96 de la LOPA, se interpone directamente ante el ministro o el superior jerárquico del organismo respectivo, según sea el caso. Va a depender de cada caso. El tercer caso que tenemos, el tercer recurso que tenemos es el llamado recurso impropio. Este tipo de recurso es aquel que puede deducirse ante un organismo que no es el jerarca del que dictó el acto y que actúa en función de contralor administrativo. Este tipo de recurso no se concibe sin una disposición expresa que establezca su procedencia, pues no es una vía natural. ¿Qué quiero decir con este recurso impropio? ¿O en qué casos ustedes pueden llegar a ejercer un recurso impropio? Por ejemplo, existe una decisión del gerente de Quino Táchira. El recurso jerárquico va contra la junta directiva y el ente en segundo grado, es decir, la apelación que voy a hacer ante este recurso jerárquico es ante el secretario general de gobierno, porque es el ente al cual está adscrito Quino Táchira o la Lotería del Táchira. Ese ente tiene 90 días, de igual forma, el secretario general de gobierno tiene 90 días para pronunciarse sobre este escrito. Si no se va ante el ente adscrito, puede irse ante el ministerio de adscripción, dependiendo del caso en concreto. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre la decisión de este recurso jerárquico. Este recurso impropio, pues, era como una parte que se debía tocar de este recurso jerárquico. La decisión del recurso jerárquico, pues al ser decidido por la máxima autoridad jerárquica, es decir, el órgano superior en la estructura administrativa, en el caso de la administración centralizada, corresponde al ministro. En caso de organismos descentralizados funcionalmente, a los órganos superiores de este. Y es aquí importante recordar que un órgano inferior no puede decidir por delegación los recursos intentados contra las decisiones de un órgano determinado, de acuerdo al artículo 88 de la LOPA. En cuanto al laxo para decidir, pues el artículo 91 nos dice que es 90 días hábiles después de su presentación. Ahora bien, si se trata de una decisión que debe tomar un superior jerárquico contra actos de órganos inferiores como un instituto autónomo, a falta de disposición expresa, se aplica el artículo 91 y por lo tanto 90 días hábiles desde su recepción. Asimismo, si no se decide expresamente el recurso, vencido el laxo para tal fin, es decir, para decisión, en caso de que sea un ministro quien deba decidir, queda abierta la vía, pues, jurisdicción contencioso administrativo. Pero si se trata de una decisión que debe tomar un órgano superior de un instituto autónomo, lo que queda abierta es una posibilidad de intentar un nuevo recurso jerárquico ante el ministro de su adscripción.
Como regla general, los recursos, si la decisión es expresa, el órgano decisor de un recurso jerárquico puede modificar, confirmar o revocar el acto impugnado, así como ordenar la reposición de un procedimiento. Es decir, lo que ya veníamos hablando, regresar todas las fases que se habían culminado a, por ejemplo, emisión del acto administrativo, notificación, depende de qué fase haya solicitado, ordenado, perdón, regresar, reponer o simplemente convalidar el acto. ¿Cuál es la base legal de este recurso? El artículo 95, 96, 90, 91, 92 de la LOP. En ese orden es que lo tienen que revisar. ¿En qué casos no procede recurso jerárquico? Primero, cuando el de reconsideración haya sido interpuesto ante la máxima autoridad, como ya todo lo que hemos venido hablando. Y segundo, ante las decisiones sancionatorias del órgano de control fiscal. La Contraloría en sus diferentes, este, las Contralorías en sus diferentes ámbitos, pues no admiten un recurso un recurso jerárquico. ¿Por qué? Porque en la misma ley orgánica de la Contraloría se prohíbe el ejercicio de este tipo de recursos. Entonces, la Contraloría solo pueden interponerse a nivel administrativo recurso de reconsideración. Ajá. Vamos entonces ahora a empezar con recursos extraordinarios. ¿Cuáles son los recursos extraordinarios previstos en la LOPA? Es decir, los recursos que se pueden ejercer a nivel administrativo. En primer lugar, tenemos el recurso de revisión. A este tipo de recursos se le ha bautizado también con el nombre recurso extraordinario de revisión, pues se considera que a pesar de que la ley, la LOPA, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, no alude a una expresión de extraordinario, cabe catalogarlo de tal forma porque solo se abre contra actos administrativos que están firmes. Es decir, aquellos actos en los cuales se ha agotado la vía administrativa y solo procede en hipótesis excepcionales y tácitas. Se justifica dichas excepciones, pues el motivo que da nacimiento al acto administrativo que se impugna constituye un medio ilícito o fraudulento y por encima de la seguridad jurídica, pues deben recordar que está en el orden público. Entonces, ¿cómo podemos definirlo? Es entendido como aquel recurso que se intenta ante un superior jerárquico por motivos precisos, derivados de hechos que sobrevengan después de que el acto se ha dictado y ha quedado firme. Entonces, ¿cuál sería el objeto del recurso? Tiene por objeto un acto administrativo firme, en otras palabras, aquellos actos que adquirieron estabilidad o firmeza, no impugnables por vía de otro recurso administrativo, porque se han vencido los lapsos para impugnarse o por consentimiento del interesado al no ejercer el recurso de reconsideración o jerárquico en su oportunidad respectiva. ¿Cuáles son las causales o motivos por los cuales se puede ejercer este tipo de recursos? Pues el artículo 97 de la LOPA no los estipula. El primer caso es cuando hubiese aparecido pruebas esenciales. Hay que subrayar eso. Pruebas esenciales para la resolución del asunto, no disponibles en la época de la tramitación del expediente. Es decir, de repente ya pasó mi oportunidad de ejercer recurso de reconsideración, recordando que tengo 6 meses para ejercer recurso de nulidad y resulta que en el mes 4 han aparecido unas pruebas que yo no tenía en el momento de la audiencia. Y esas pruebas demuestran que yo no soy responsable de lo que me han aludido. Entonces ejerzo recurso de revisión. ¿Cuál es nuestro segundo caso? Cuando en la resolución hubiese influido de forma decisiva documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial definitivamente firme. Resulta que la prueba clave que me declaró culpable fue un testimonio.
pero ese testimonio era falso. ¿Cómo yo demuestro que es falso? Pues por vía judicial, yo demando a la persona por falso testimonio y una vez finalizado todo este proceso, el juez si determina que efectivamente, pues es erróneo lo que había estado aseverando esta persona, eso queda plasmado en una sentencia judicial y esa sentencia yo puedo llevarla al organismo público que me atribuyó la responsabilidad administrativa a través de este testimonio y pues queda desvirtuado y por tal motivo debe ser otra vez revisada esas actuaciones. Ahora, de igual modo, puede ocurrir con la tacha de un documento. Hay un documento que fue alterado, yo fui al tribunal, de repente esa no era mi firma. Yo desconozco esa firma. Se hacen las experticias correspondientes y efectivamente no era mi firma. A través de esa sentencia que dice que yo no fui la que firmó ese documento, pues debo acudir al organismo que emitió el acto administrativo que me inculpa y ellos deben volver a decidir. En el tercer lugar, tenemos que ocurre cuando la resolución haya sido, cuando la resolución cuya revisión se solicita hubiese sido dictada por cohecho, violencia, soborno u otra manifestación fraudulenta y ello hubiese quedado establecido por una sentencia judicial. Ahora, sobre la interposición de este recurso, se interpone directamente ante el ministro respectivo, es decir, la máxima autoridad. Si la impugnación se refiere a un acto de administración central, corresponde al ministro del ramo. Si el recurso se dirige a un acto de un instituto autónomo, pues en ese caso sería ante el ministro de adscripción. En cuanto al laxo para interponerlo, el recurso de revisión se interpone dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de la sentencia que establezca la manifestación fraudulenta o la falsedad del documento, de acuerdo al artículo 97 de la LOPA, en el ordinal 2 y 3. Es decir, en el caso de la tacha del documento o falsos testimonios y en el caso de el soborno, cohecho, violencia. Por su parte, cuando son las pruebas esenciales, la ley dice que tendrán 3 meses siguientes a la fecha de haberse sabido de la existencia de estas pruebas que no se encontraban disponibles en el momento de el procedimiento. Entonces tenemos dos lapsos. 3 meses a partir de la emisión del acto administrativo para demostrar que son documentos falsos, testimonios falsos, que sobornaron al funcionario público, un sinfín de situaciones. Y 3 meses después de saber que existen pruebas que son esenciales en un procedimiento que no estaban disponibles para ese momento. Ahora la decisión. Este recurso lo decide el ministro respectivo, que es el mismo funcionario ante el que se interpone. Y él va a tener un lapso de 30 días siguientes a la fecha de la presentación del recurso para decidir. Si no decide expresamente en este lapso, se entiende negada, es decir, silencio administrativo en forma negativa, negada la solicitud, pudiendo el interesado acudir a una vía contencioso administrativo, igualmente quedando abierto, pues, a esta vía si decide negativamente. ¿Cuál es la base legal de este recurso? El artículo 97, 98 y 99. También tenemos en estos recursos extraordinarios el recurso de hecho. La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos no hace una referencia expresa a este recurso, pero el mismo resulta como un principio en la propia consagración de los recursos, para lo cual se puede acudir a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, que tiene valor de fuente supletoria en los procedimientos administrativos. El recurso de hecho es aquel que se interpone ante un órgano de superior jerarquía, es decir, al máximo jerarca, cuando el órgano competente ante quien se interpuso el recurso se niega a oírnos.
¿Cuál sería el objetivo del recurso? Pues el objeto del recurso resulta del hecho de que se interponga un recurso y que la autoridad competente se niegue a oírlo o admitirlo. Es decir, yo lo presento, les presento mi escrito solicitando recurso de reconsideración y él ni me lo admite. Por lo que dicha autoridad estaría no solo faltando a la ley, sino desconociendo el derecho del administrado a la defensa de sus derechos o intereses. En relación a la interposición de este recurso, el recurso, de hecho, si se trata de un recurso de reconsideración y no se está agotando vía administrativa, se interpone ante una autoridad superior jerárquica. Si se refiere a una negativa de un órgano superior, por ejemplo, de un instituto autónomo, se intenta ante un ministro de adscripción, pero si se trata de un agotamiento de vía administrativa, bien se trate de un recurso de reconsideración o jerárquico, pues en ese caso sí se debe recurrir directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa. Y el último recurso que vamos a ver en esta categoría de extraordinarios sería el de reclamo. El recurso de reclamo es también denominado recurso de queja por algunos autores. Este constituye un medio formal de defensa y se considera que es la presentación de una queja formal y pues constituye em, el derecho que tiene todo interesado, todo administrado, de elevar ante un superior jerárquico de algún funcionario público el conocimiento de un incumplimiento de procedimiento, alguna solicitud o petición que haya hecho. ¿Por qué o por qué razón? Pues esta queja o reclamo es por algún retardo, alguna omisión, una distorsión de información o incluso incumplimiento de plazos, trámites o procedimientos. Entonces, en vista, por ejemplo, de que en 5 días tenía que emitirme por ejemplo, la copia certificada del acta de matrimonio en el registro, resulta que va en el día 8 y todavía nada que me dan mi copia certificada. Pues yo entonces yo escribo un reclamo ante el registrador y le digo, yo en tal fecha hice la solicitud, yo ya pagué, empiezo a redactar todos los hechos y le digo, me estoy quejando porque hay un retardo en la entrega de mi copia certificada del acta de matrimonio. Y así sucesivamente. Hay muchos, como pueden ver, hay muchos supuestos, hay muchas situaciones que se pueden encuadrar en la realidad fáctica que pueden ocasionar un reclamo. Este instrumento o este recurso se encuentra contemplado en el artículo 3 y 4 de la LOPA. Antes de esta ley, debo decirles que no había una regulación expresa sobre el mismo. ¿Cuál sería el objeto entonces de este recurso? Pues como se desprende de la norma, sería la inacción de un órgano administrativo, retardo, distorsión, omisión o incumplimiento de trámite, plazo o procedimiento. ¿Cómo se interpone? El recurso de reclamo se intenta ante un superior jerárquico inmediato por escrito de forma razonada, donde se va a indicar cuál fue la omisión, cuál fue el retardo o cuál fue el incumplimiento. La normativa no expresa el plazo para poder interponer este tipo de recurso, porque se infiere que puede hacerse en cualquier momento del proceso siempre y cuando sea antes de la resolución definitiva, es decir, de la decisión final. Eh, ¿Cómo o cuánto tiempo tienen para poder ser resuelto este tipo de recurso? Bueno, lo usual sería dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recepción, deben tomar una decisión. Con esto finalizamos el tema de los recursos administrativos. Nos quedaría pendientes el procedimiento, cómo se lleva el procedimiento a cabo y nos faltaría ver para finalizar nuestra cátedra las acciones contencioso administrativos de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Espero que
todo haya quedado claro, pero en el caso de alguna duda, no tengan miedo de escribirme por la plataforma en mensajería y con gusto pues la resolveremos en la brevedad posible. Nos vemos en la segunda parte de esta clase y espero que tengan un feliz día.